Mis hermanos, quiero saludar a todos los que se conectan por las redes, a mis compañeros de mi seminario. Qué gozo de reunirnos para estudiar la palabra del Señor. Dios tiene el control soberano sobre las acciones del hombre, porque no hay nada que el hombre pueda hacer sin el control que Dios ejerce sobre el hombre. Proverbios 16:33 nos dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Esto quiere decir que el hombre realiza las acciones, pero Dios tiene la última palabra para que se lleve a cabo dicha acción. Le estaré predicando el mensaje titulado 3 aspectos del control soberano de Dios sobre las acciones del hombre. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Esther, capítulo 1, que vamos a estudiar desde el versículo 1 hasta el versículo 22. Pero antes de entrar a estudiar el pasaje, este libro de Esther está en el periodo bajo el gobierno, bajo el imperio de Asuero. Asuero gobernó en el año 486 al 465 a.C. Cubre toda esta porción. Los acontecimientos de este libro de Esther ocurren durante el periodo de tiempo que se encuentra entre el primer registro de los judíos de la cautividad, Daniel 9:1-19, bajo Zorobabel alrededor del año 338 a.C. y de Esdras capítulo 1 al verso 6, el regreso guiado por Esdras alrededor del año 458 a.C. y el viaje de Nehemías, que es el tercer regreso de Susa a Jerusalén, Nehemías capítulo 1 al capítulo 2. Tanto Esther como Éxodo narran lo vigorosamente que los poderes extranjeros trataron de eliminar a la raza judía y cómo Dios soberanamente preservó a su pueblo de acuerdo a su promesa de pacto hecha a Abraham alrededor del año 2100 hasta el 2075 a.C. Como resultado de esta protección, Dios protegió al pueblo de Israel, y es lo que vamos a estudiar a través del libro de Esther. ¿Cuáles son los 3 aspectos del control soberano sobre las acciones del hombre, a fin que nosotros confiemos que Dios cumple sus promesas de acuerdo a lo establecido en su palabra? El primer aspecto, el control soberano sobre el poder del hombre. Esther 1:1-9. El segundo aspecto, el control soberano sobre las decisiones del hombre. Esther 1:10-12. Y el tercer aspecto, el control soberano de Dios sobre el consejo del hombre. Esther 1:13-22. En el texto de Esther, capítulo 1, verso 1 al 22, Dios nos enseña 3 aspectos del control soberano de Dios sobre las acciones del hombre, a fin que nosotros confiemos que Dios cumple sus promesas de acuerdo a lo establecido en su palabra. ¿Cómo nosotros llegamos a este pasaje del libro de Esther? El libro de Esther es una narrativa bíblica básica, tiene personajes en un contexto donde sucede una serie de eventos a los que llamamos argumentos, a la manera en que estos son seleccionados por el autor. Un argumento básico empieza en un contexto, luego sucede y algo nuevo o inesperado causa problemas que lleva a un conflicto final. Luego se resuelve y el personaje ¿qué sucede con ese personaje? Ha cambiado y ahora vive una situación de normalidad. Este libro de Esther se ubica en el contexto del rey Asuero, que gobernó del año 485 al 465 a.C. bajo el imperio medo-persa. Dios nos enseña en este texto de Esther, capítulo 1 al 22, Dios nos enseña 3 aspectos del control soberano de Dios sobre las acciones del hombre, a fin que nosotros confiemos que Dios cumple sus promesas de acuerdo a lo establecido en su palabra. Pero ¿cuál es el primer aspecto?
del control soberano de Dios sobre las acciones del hombre. El primer aspecto es el control soberano de Dios sobre el poder del hombre. Esther 1, 1 al 9. Vamos a leer esta porción de la palabra del Señor. Dice así: aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó sobre la India hasta la Etiopía, sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincia, para mostrar él la riqueza de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre las cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol, los reclinatorios de oro y de plata, sobre losados de pórfido y de mármol, y de alabastro y de jacinto, y daban de beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Asimismo, Esther, la reina Vasta, hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. Entonces, el primer aspecto, el control soberano sobre el poder del hombre. Pero ¿cómo se demuestra ese control soberano de Dios sobre el poder del hombre? Se demuestra sobre la autoridad del hombre. Verso 1 al verso 2. Entonces, vamos a analizar ahí algunos aspectos. Por ejemplo, dice: aconteció en los días de Asuero. El libro automáticamente nos ubica en qué tiempo fue escrito. Fue escrito obviamente en el tiempo del rey Asuero. Dice que él gobernaba desde la India hasta Etiopía, y todo eso cubría 127 provincias. Una palabra para analizar es allí la palabra Asuero. Esta palabra Asuero es una transliteración al hebreo, que es lo que traduce Asuero. Pero al mirarla en su nombre griego, traduce Artajerjes. ¿Cuál fue el imperio que gobernó Asuero? Ahí nos dice: desde la India hasta la Etiopía. Algo para tener en cuenta es el siguiente: dice que en aquellos días, cuando el rey gobernaba, cuando fue afirmado el rey Asuero. Esa palabra afirmado hace referencia a estar sentado, situado, habitar, permanecer. Pero en el contexto allí de Esther, la palabra afirmado hace referencia a que Dios, el soberano del universo, colocó a gobernar a Asuero para cumplir la soberana voluntad de Dios. ¿Y cuál es la soberana voluntad de Dios? La voluntad de Dios con su pueblo era cumplir las promesas que Dios había establecido en la palabra del Señor, y simplemente Asuero fue el instrumento que Dios usó para cumplir el pacto con Abraham. Dice allí en Génesis: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Génesis 12:13. Entonces vemos cómo Dios, a través de la historia, cumple sus promesas.
Y esta bendición con el pacto abrámico es una bendición general. Mira allí en Efesios 2:14, porque Él mismo es nuestra paz, de quien dos pueblos, cual pueblo judío y pueblo gentil, derribando la pared intermedia de separación con el pacto de la ley, para que Israel conociera que era pecado, que llevara una vida de santidad. ¿Qué quiere decir esto? Que esta promesa que Dios le hace a Abraham, el cumplimiento de este pacto, se cumple a través del pueblo judío y el pueblo gentil, que de una sola nación haría un solo pueblo. Gálatas 3:19 al 22 dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, no es contraria, para nada. La ley fue dada para vivificar la justicia verdaderamente por la gracia de Cristo. La Escritura dice que todo lo encerró en pecado, para que la promesa por la fe en Cristo Jesús fue dada a los creyentes. Se cumple también con el pacto davídico, que nunca faltará en el trono de Israel un rey supremo y eterno, que es Cristo Jesús. Allí en el libro de Isaías, capítulo 9, verso 7, dice de la siguiente manera: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, habla de Cristo, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dios es el que coloca y quita reyes. Todo está controlado bajo el control soberano de Dios. Daniel habla acerca de esto y dijo: bendito sea el nombre de Dios de los siglos y los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda, Dios, los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y a la ciencia los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Daniel capítulo 2. Entonces, en este contexto del libro de Daniel, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y nadie podía interpretar. Por este motivo, todos iban a morir los sabios, incluyendo Daniel y sus compañeros. Pero Daniel y sus compañeros clamaron al soberano, Dios les escuchó el clamor y dio la interpretación de ese sueño. Entonces vemos cómo Dios tiene ese control soberano para poder colocar a Asuero para cumplir la voluntad soberana del Señor. ¿Cómo se demuestra ese control soberano de Dios sobre el hombre? Hay otra manera. Ahora vamos a mirar sobre las posesiones del hombre, versículo 3 al versículo 9. ¿Cómo se demuestra ese control soberano sobre las posesiones del hombre? Miremos qué hacía el rey. Entonces, ¿cómo se demuestra ese control soberano sobre las posesiones del hombre? Dios tiene el control soberano sobre las autoridades. Esther 1, 3 al 4. Vamos a leer. En el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. En el texto de Esther 1:3, la palabra, allí aparece la palabra banquete. La palabra banquete significa fiesta, en el cual había bebida. Y dice que esta fiesta
¿cuántos días duró? 180 días. Otra palabra importante es aquí la palabra príncipe. La palabra príncipe hace referencia a persona que tiene autoridad dentro de un mismo reino. Puede ser un jefe, un representante del rey, un dirigente, un general, un capitán. Hay otra palabra allí también que es la palabra cortesano. La palabra cortesano hace referencia a ser servidor o funcionario dentro del reino. Significa esclavo, siervo, criado, servidor, ministro, funcionario. Entonces, ¿qué significa la palabra cortesano? Simplemente es un servidor o un funcionario dentro de un reino. Hay otra palabra importante allí, que es la palabra poderosos. Esta palabra poderosos significa fuerza, riqueza, habilidad, vigor, clase, pudiente, ejército. Y en este contexto la palabra poderoso se refiere a persona que tiene autoridad militar dentro del ejército. Seguimos ahí analizando el texto. Dice que gobernadores y príncipes de provincia. La palabra gobernador hace referencia a noble, príncipe, y en el contexto se refiere a una persona noble con autoridad dentro del reino para administrar la provincia del rey, manteniendo el orden y las leyes reales en la provincia. Entonces, ¿quiénes se presentaron? ¿Qué hace el rey? El rey hace un banquete, una fiesta donde hay bebida. ¿Y a quiénes invita? Invita a los príncipes, invita a los cortesanos, dos, invita a los poderosos, o sea, representantes del ejército de Meda y de Persa, porque eran dos pueblos. Invita a los gobernadores y a los de provincia. ¿Con qué propósito? ¿Cuál era el propósito del rey? Versículo 4. Para él. O sea, el rey. ¿Qué quería hacer el rey? Mostrar las riquezas de la gloria de su reino, mostrar las riquezas del brillo de su reino, mostrar las riquezas de la magnificencia de su poder. Y esa fiestica solamente duró 180 días. Vemos cómo el rey quería envanecerse dentro de su poder. Pero a pesar de que el rey hace eso, Dios tiene ese control soberano. Vamos a analizar algunas palabras allí. Las riquezas de la gloria, la palabra riquezas habla de bienes, remuneración, y en este texto se refiere a los bienes y a las riquezas que tenía el rey en su reino. La palabra gloria hace referencia a la majestad, a la importancia que tenía. Y en el contexto se refiere a la gloria y majestad que tenía el rey para compararse con otros reinos. Hay otra palabra allí que es la magnificencia de su poder. Esta palabra hace referencia a adornos, algo bello, algo llamativo, a la hermosura. O sea, el rey quería demostrar que tenía poder, el rey quería demostrar todo que era muy hermoso. Y la palabra poder hace referencia a hazaña, a grandeza. Entonces la frase, la magnificencia de su poder, significa a la hermosura y a la grandeza que tenía el rey Asuero mientras gobernó bajo su imperio. A pesar que el hombre puede tener mucho poder, honor y gloria en su vida, recordemos esto: el Señor tiene la última palabra. El libro de Deuteronomios capítulo 4, verso 39 dice: aprende pues hoy, hablándole al rey, y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, donde arriba en el cielo y abajo en la tierra.
y no hay otro igual a él. Este pasaje que se leyó está en el contexto cuando Dios usa a Moisés para exhortar al pueblo de Israel a obedecer los estatutos y decretos que Dios había ordenado. Y en esta mañana nos amonesta a no olvidar que el Señor tiene el control soberano de todos los reinos y no hay nada que se mueva sin el permiso y sin el beneplácito de Dios. ¿Cómo se demuestra ese control soberano sobre las posesiones del hombre? Versículo 5 hasta el versículo 9. Entonces, cumplidos estos días, o sea, ya pasó el primer banquete, hizo el rey otro banquete o otra fiesta donde bebía, pero este duró 7 días. Dice que es en el patio del huerto del palacio real, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. O sea, el primer banquete lo hace durante 180 días e invita a las personas más importantes del reino. Pero en el segundo banquete, para tener a todos de acuerdo en que todos lo apoyen, lo hace en el patio e invita a todo el pueblo, desde el más grande en autoridad, en estatura, hasta el más pequeño. Ahí vamos a analizar algunos aspectos importantes. Entonces, ¿cómo se demuestra ese control soberano sobre las posesiones del hombre? Dios tiene el control soberano sobre la población en general, que es lo que hablamos de Esther capítulo 1, versículos 5 al 9. Entonces, tiene el control sobre todo el pueblo. Vemos cómo todo el pueblo fue a esa fiesta, se presentó y obedeció al rey. Pero hay algo importante allí para resaltar. También era un lugar muy bonito, todo dentro del palacio, pero hacia las afueras. Dice cómo era el pabellón. Dice que el pabellón de allí el patio era de blanco, verde y azul. Está demostrando igualmente todo su poder. Dice, y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios, las camas eran de oro y de plata, enlosado, o sea, el piso era de pórfido y de mármol, y de alabastro y de jacinto, o sea, un lugar muy fino, muy agradable. La bebida, dice, y al beber lo daban en vasos de oro de diferentes tamaños, porque quiere el contexto. Y no era un vino cualquiera, era un vino real, un vino clasificado, y de acuerdo a la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Entonces, primero, hay que tener en cuenta que esta ley que habla acá no es una ley oficial que da el rey, que la firma con anillo real. Es una ley que da a sus sirvientes para que se realice. Entonces, esta ley es una ley flexible. Y ahí vemos la flexibilidad. ¿Cuál era la flexibilidad? Que cada uno podía consumir el licor como quisiera, o sea, no era obligatorio. Diferente a otras leyes reales que si el rey decía esto, se cumplía al pie de la letra. Mientras que esta era una ley muy flexible. El rey tiene el control sobre todo y la población general, todos debían obedecer al rey. Igualmente nosotros como creyentes debemos obedecer al soberano, al creador del universo, y debemos someternos a los preceptos y mandamientos que Dios establece en su palabra. Pero no solamente el pueblo se sometía al rey. Entonces ya vemos cuál es la población general, todo el pueblo, pero hay otra población general que es sobre la autoridad. Versículo 9.
Asimismo, o de la misma manera, con las mismas características, la reina Vasti hizo otro banquete a quienes invitó a las mujeres en la casa real del rey Asuero. O sea, hizo un banquete igual, con 7 días exactamente lo mismo como lo hizo el rey, pero invitó a las mujeres mayores y menores en tamaño, en autoridad, para que estuvieran con ella. Ahí notamos que la población general no solamente es todo el pueblo, sino también incluye la autoridad de la reina, porque la reina estaba sometida a la autoridad de su rey y de su esposo. El pueblo en general del libro de Esther, del imperio medo-persa, y la reina se sometían a la autoridad del rey Asuero. Lo hacían. Nosotros como creyentes tenemos que aprender a obedecer las autoridades establecidas. Vamos a ver algunos ejemplos rápidos, cómo muchas veces pecamos cuando no nos queremos someter a las autoridades establecidas. Uno de los pecados normales, autoridad de tránsito, el agente de tránsito, las señales de tránsito. Tantas veces como creyentes, muchas veces vemos las señales de tránsito y las violamos. Dice, prohibido parquear, y es ahí donde primero se mete el vehículo, se mete el carro. O dice otra, velocidad máxima 60 kilómetros y usted va a 80 o a 100. Pecamos. Otro ejemplo, la autoridad como la policía, el ejército. Muchas personas no respetan esa autoridad civil armada que es la policía, y menos la autoridad militar que es el ejército, que cumplen funciones para tener el gobierno ordenado. Otra autoridad que muchas veces se peca, la autoridad de los padres hacia los hijos. Dice en el texto de Proverbios 1:8, oye, escucha atentamente, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Dice el verso 9, ¿por qué? Porque adorno de gracia será a tu cabeza y collares a tu cuello. Está en el contexto de Salomón como rey. Ellos utilizaban su corona real, sus atuendos. Entonces, Salomón le da un consejo a su hijo, que le siguiera el reino, se robar. Oye, hijo mío, atiende la instrucción de tu padre. Y esa palabra, instruir, hace referencia a corrección, corregir, disciplinar, encaminar, represión. Entonces, ¿qué debe hacer el padre? Debe corregir, debe disciplinar, debe corregir a su hijo. ¿Y qué hace la madre? No desprecies, hijo, o no ignores la dirección. La palabra dirección significa la instrucción o la norma. En otras palabras, el padre traza la norma y la madre lo que hace es lo lleva al camino para que el hijo pueda llevar en función esa orden que está de acuerdo a la palabra de Dios, porque ese pasaje está en el contexto de obedecer la ley de Dios. Otra área en la cual muchas veces pecamos y no nos sometemos a la autoridad está allí en Efesios capítulo 6, versículos 5 al 9. Dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales como con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo para que no vean, como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere recibirá del Señor, sea siervo o sea esclavo. Y está en el contexto de siervos porque era esclavo y no podía tener ningún derecho. Ahora en la actualidad pues ya no hablamos de siervos en el contexto, sino hablamos de empleados. ¿Qué debe hacer un empleado? Debe obedecer a su amo terrenal con respeto, sabiendo que esa es una bendición el cual Dios le da para obtener su sustento.
Y algo importante, dice que no sirviendo al ojo. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces los empleados hacen la tarea bien cuando el jefe los está viendo, pero tan pronto el jefe se va, no cumplen. Están pecando, están robando el tiempo y nos están sometiendo a la autoridad de los empleados. Y hay bendición y Dios va a premiar a creyentes fieles que se han sometido a la autoridad de los empleados. Pero ¿hasta qué punto se debe someter un empleado frente a su empleador? Hay un ejemplo allí en Hechos, el caso de Pedro y Juan cuando fueron apresados. ¿Y qué les prohibían a ellos? Predicar la palabra. Y ellos le dijeron a esas autoridades humanas: mirad si es justo obedecer a vosotros antes que Dios. Como creyentes, cuando no nos sometemos a las autoridades establecidas, cuando ese precepto, esa ley va en contra de lo que dice la palabra del Señor, y los demás casos debemos hacerlo. Dice ahí en el pasaje de Efesios que el empleador, de la misma manera, versículo 9, y ahora empleadores, hacer con ellos, ¿con quién? Con los empleados lo mismo. O sea, quiere decir que debe tratarlo de manera respetuosa, con amor. Y algo importante que dice allí en el verso 9, hacer con ellos lo mismo, desechando las amenazas. Lo voy a votar, y eso ya está tipificado en la ley, ¿no? Eso es un delito. Sabiendo que el Señor es Señor de ellos. ¿Qué quiere decir? Que tanto los empleados como los empleadores están bajo la autoridad soberana de Dios mismo. Y este pasaje que miramos allí de Efesios rápidamente nos exhorta a obedecer a la familia como hijos, obedecer a los padres, como padres a no provocar a los hijos a ira, sino criarlos en la disciplina y en la amonestación. Y a los siervos, en este caso ahora los empleados, a servir a su patrón como lo harían para Cristo Jesús. Y para los patronos, hacer exactamente lo mismo. Como patrón, como autoridad, debe hacerlo para la gloria del Señor. Vemos cómo muchas veces pecamos. Y otro ejemplo de autoridad general, rápidamente, en Romanos 13, 1 al 7, dice que debemos someternos a todas las autoridades, porque la autoridad viene, proviene de Dios, y no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, Dios las ha puesto para que sean establecidas. Qué importante, mis hermanos, que podamos reconocer y que sea realidad en nuestra vida el someternos a las autoridades establecidas. ¿Cuál es el segundo aspecto del control soberano sobre las acciones del hombre? El segundo aspecto es el control soberano de Dios sobre las decisiones del hombre. Esther 1, 10 al 12. Vamos a leer. Dice: el séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Memumán, Ista, Harbona, Bigta, Abagta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero. ¿Cuál fue la orden? Que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con corona regia, con un propósito: para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza. Dice la razón por qué: porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se sintió en ira. ¿Cómo se demuestra ese control soberano de Dios sobre las decisiones del hombre, que fue el texto que leímos, Esther 1, 10, 12? ¿Cómo se demuestra? Sobre la decisión de la autoridad, que es el capítulo 1, versos 10 al 11. Los eunucos cumplen la ley porque están bajo la autoridad del rey. El rey envió a sus eunucos para traer a la reina con un propósito: de mostrar a los pueblos y a los príncipes la belleza de su reina, porque es hermosa. Nosotros como creyentes debemos orar para que el Señor nos guarde, ¿sabe qué? De envanecer, que el Señor nos guarde del orgullo, para que
nuestra vida no sea destruida o disciplinada muchas veces por el Señor. ¿Cómo se demuestra el control soberano sobre las decisiones del hombre? Verso 12. ¿Qué hizo la reina? Mas la reina Vasti no quiso compadecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Sobre la misma decisión del hombre, en este caso la reina. El pasaje nos dice que la reina Vasti no quiso acompañar a los eunucos para presentarse ante el rey. La reina pecó al desobedecer al rey y también pecó al desobedecer a su esposo. Nosotros como creyentes debemos obedecer la autoridad establecida en la palabra de Dios, y cada vez que nos rebelamos, cada vez que no nos sometemos a la autoridad establecida en la palabra de Dios, pecamos. Y como lo hemos visto en todos esos ejemplos, a veces se peca en el área familiar, a veces se peca en el área civil, por tantas situaciones. Y debemos confesar esos pecados delante del Señor, arrepentirnos y decir al Señor que nos ayude. ¿Cuál es el tercer aspecto del control soberano de Dios sobre las acciones del hombre? Esther 1, 13 al 22. El tercer aspecto es el control soberano de Dios sobre el consejo del hombre. ¿Cómo se demuestra ese control soberano de Dios sobre el consejo del hombre? Se demuestra sobre la sabiduría del hombre mismo, porque Dios tiene todo el control, que es del versículo 13 al versículo 20. Vamos a leer. Dice: preguntó entonces el rey a los sabios, o sea, consultó a las personas que tenían sabiduría, que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho. Y estando junto a él Carsena, Setar, Adad, Tarsis, Meres, Marsena, Memucán, 7 príncipes de Persia y Media, que venían de cara del rey y se sentaban cerca al rey, o primero del rey. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley, o sea, según lo establecido, según el decreto real, o sea, lo oficial. Por cuanto ella había cumplido la orden del rey Asuero de haber sido traída delante del rey. Y uno de ellos se paró enfrente y dijo, llamado Memucán, delante del rey y de los príncipes, dice: no solamente, hablando al rey, no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti. 1, un pecado. 2, ha pecado contra los príncipes. 2, ha pecado contra el pueblo que hay en todas las provincias, o sea, en 3 áreas de pecado. Y sigue explicando: porque este hecho de la reina o esta acción llegará a los oídos de las mujeres, y esas mujeres tendrán en poca estima, ¿a quiénes? A sus maridos, diciendo: y el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino. O sea, se burlarán de la autoridad del varón, en otras palabras. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina. Ya dirán a los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad, firmado con el sello real, bajo las leyes de Persia y Media, que no puede ser quebrantado ni burlado, que la reina Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey busque a otra, dice, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Versículo 20: y el decreto que dicta el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Sobre la sabiduría del hombre, Dios tiene control sobre la sabiduría del hombre, y esta ley que dio el rey fue una ley oficial bajo la autoridad. Pero hay que tener en cuenta algo: gracias al Señor, y Dios tiene el control
sobre esa situación, sobre esa sabiduría del hombre. Pero quiero que meditemos un momentico allí en Santiago, capítulo 3, verso 15. ¿Cómo es la sabiduría humana? Dice, porque esta es la sabiduría, no es la sabiduría que siente de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Es terrenal porque es de este mundo, es animal porque es diabólica, es animal porque es bajo instinto, perdón, es diabólica porque es gobernada bajo Satanás. Como creyentes no podemos vivir bajo la sabiduría humana que no agrada al Señor. ¿Cuál es la sabiduría que nosotros como creyentes debemos reflejar? La sabiduría divina. Santiago 3, 17 al 18 la nombra. Pero la sabiduría que es de lo alto es puramente pura, quiere decir que es tranquila, es pacífica, que es bondadosa, es amable, que es dócil, es benigna, porque es suave, llena de misericordia, porque es compasiva, de buenos frutos, quiere decir que tiene buena cosecha. Hay resultado en una persona que es sabia. Desde la parte bíblica, claro que sí, sin intercedumbre, porque no es imparcial, ni hipocresía, porque no es fingida ni sincera. Y es bueno hacernos en esta mañana una pregunta: ¿qué sabiduría gobierna su vida? ¿La humana o la divina? En el relato habla de la sabiduría humana, pero esa sabiduría humana estuvo gobernada bajo el control soberano de Dios, y por eso se tomó una decisión correcta, porque Dios dirigió todo este proceso para cumplir un propósito soberano. ¿Cómo se demuestra el control soberano de Dios sobre el consejo del hombre? Versículo 21 y versículo 22. Dice: agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, o sea, la palabra que me he dicho Memucán, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán, y ese dicho estaba conforme a la ley real estipulada en el reino. ¿Qué más se hizo? Envió pues cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y se publicase esto o este edicto en la lengua de su pueblo. La reina tomó una buena decisión, y quiero que un poquito pensemos en esa parte. Toda decisión que el hombre toma bajo la sabiduría humana le traerá consecuencias negativas para su vida. Y toda sabiduría que el hombre toma bajo el gobierno de Dios traerá bendición para esa persona y para todos los que están a su alrededor. ¿Qué decisiones tomas? ¿Bajo la sabiduría humana o bajo la sabiduría divina? Vamos a recordar lo que hemos visto en el día de hoy. En el texto de Esther, capítulo 1 al 22, Dios nos enseña tres aspectos del control soberano de Dios sobre las acciones del hombre, a fin que nosotros confiemos que Dios cumple sus promesas y acuerdo establecido en su palabra. ¿Cuál fue el primer aspecto? El control soberano sobre el poder del hombre. Esther 1 al 9. ¿Cuál fue el segundo aspecto? El control soberano sobre las decisiones del hombre. Esther 1, 10 al 12. ¿Cuál fue el tercer aspecto? El control soberano sobre el consejo del hombre. Esther 13 al 22. Cristo tiene el control soberano sobre el poder del hombre, sobre las decisiones del hombre y sobre el consejo del hombre. ¿Sabe por qué? Porque Él es Dios, Él sostiene la creación y no hay nada que se salga de su voluntad. Él es la imagen del Dios invisible, Él es el primogénito de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sean visibles e invisibles, sean tronos, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, para Él. Y el verso 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, todas las cosas las sostiene en su mano. Vemos ese control soberano de Dios. Un desafío a nosotros como iglesia: debemos recordar que como creyentes podamos decir estas palabras:
que el apóstol Pablo lo dijo allí en la Gálatas, capítulo 2, verso 20, guiado por el Espíritu Santo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y ahora lo que lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué quiere decir eso? Que en la práctica, ahí es donde realmente se muestra si Dios ejerce control en nuestra vida. Porque si usted vive y si yo vivo, vivo para la gloria del Señor. Y si no, que estemos mejor delante de la presencia de Él. Si hay algún amigo que me escucha en esta mañana, quiero recordarle algo que dice la palabra. Dice la palabra que estás muerto espiritualmente, eres un cadáver andante, necesitas la luz de Cristo para que te alumbre y empieces a disfrutar todas las bendiciones que tienes en Cristo. Allí Efesios capítulo 2, verso 1 al 3 dice: y Él, Dios, hablando de Cristo, os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Cuando estaban muertos, o sea, un cadáver andante. ¿En qué? En delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, o sea, su manera antes de conocer al Señor. ¿Qué hacía? Seguía la corriente de este mundo, seguía conforme al príncipe de la potestad del aire. En otras palabras, Satanás era su señor, su dueño. Dice que el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia era Satanás quien operaba en su vida antes de conocer al Señor, entre los cuales también nosotros, ahora como creyentes, ¿qué hacemos? Vivimos en otro tiempo. Antes, ¿cómo vivíamos? Bajo los deseos de la carne. Ahora vivimos bajo los deseos del Espíritu. Antes hacíamos la voluntad de la carne, es una persona sin Cristo. Ahora hacemos la voluntad de Dios. Los pensamientos eran pensamientos que siempre iban a llevarnos a pecado. Ahora nuestros pensamientos, gobernados por el Señor, son pensamientos que agradan al Señor porque están sometidos a la palabra de Dios. ¿Y cómo era usted también? Era un hijo de ira, explotaba con facilidad. Ahora, como creyente, déjeme decirle que ahora Dios tiene el control de su vida. Y amigo, ese es usted y era yo antes de conocer al Señor. Malos, perversos, necesitamos la gracia del Señor para realmente vivir como Él quiere. Oremos. Dios amado, Padre celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana hermosa. Gracias por tu palabra, porque nos ha amonestado, Dios, de demostrar en la práctica que realmente tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro gobernador, tú eres nuestro Rey, Señor. Cuando las palabras de allí de Gálatas capítulo 2, verso 20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Realmente, Señor, necesitamos cada día estar crucificados a nuestro ego, a nuestra naturaleza pecaminosa, y reflejar a ti tu santidad. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. En Cristo Jesús, con acción de gracias. Amén. Que el Señor les bendiga.